En el presente video describiremos músculos asociados al miembro torácico y asociados al miembro pélvico. En una primera instancia debemos aclarar ciertos conceptos como lo son el del cíngulo del miembro torácico y el de músculos extrínsecos del miembro torácico. Con respecto a este último, es posible mencionar que son músculos que tienen ya sea un origen o una inserción fuera del miembro torácico, como es el caso del músculo brachiocefálico, por ejemplo, que va a tener uno de sus extremos hacia el miembro torácico, mientras que los otros dos extremos de sus porciones están hacia la cabeza. En el caso del músculo homotransverso, hay un extremo en el atlas y el otro extremo en el acromión, en la escápula. O también como podría ser, por ejemplo, este músculo que es el dorsal ancho, que tiene un extremo en el húmero y otro extremo fusionado hacia la fascia toracolumbar. Entonces, estos músculos extrínsecos tienen ya sea un origen o una inserción fuera del miembro torácico, mientras que su otro extremo, ya sea su origen o su inserción, dentro del miembro torácico. Luego debemos aclarar el concepto de cíngulo del miembro torácico, que corresponden a algunos músculos extrínsecos que están uniendo el miembro torácico al tronco. En el presente esquema es posible identificar una vértebra torácica vista desde craneal al mismo tiempo que un par de costillas. Se ve la escápula, el húmero, el radio y la ulna de ambos miembros torácicos. Todo esto, ¿cierto?, unido al tronco por un cinturón de músculos. La palabra cíngulo significa cinturón. Por lo tanto, el cíngulo del miembro torácico es un cinturón muscular que une el miembro torácico al tronco. Los músculos que participan en este cíngulo son el músculo trapecio, que es en este caso el que está rotulado con un número 7, el músculo romboides, que está rotulado con un número 8, el serrato ventral, que está rotulado con un número 6, y el músculo pectoral, que está rotulado con un número 5. Es importante mencionar también que cada uno de estos músculos presenta distintas porciones, como por ejemplo el caso del músculo trapecio, que presenta una porción cervical y una porción torácica, como en la imagen de la derecha. Acá se ve en la porción cervical y la porción torácica del músculo trapecio. Luego viene el músculo romboides, que es un poco más profundo. Este músculo en los carnívoros presenta una porción cefálica, una porción cervical y una porción torácica. En los animales mayores solamente existe la porción cervical y la torácica, estando ausente entonces la porción cefálica. Luego, el músculo serratoventral presenta dos porciones, una porción cervical que se inserta en los procesos transversos de las vértebras cervicales, mientras que la porción torácica, el serrato ventral torácico, se inserta en las costillas. Luego el músculo pectoral se origina en el esternón y se inserta en la cresta humeral, presentando en el caso de carnívoros, o en el caso de caninos, perdón, y animales mayores también, el músculo pectoral superficial y otra porción correspondiente al músculo pectoral profundo. El resto de músculos del miembro o extrínsecos del miembro torácico, además del trapecio, el romboides, del músculo pectoral superficial y profundo, serrato ventral cervical y serrato ventral torácico y dorsal, perdón, que fueron los que nombramos como músculos que forman parte del cíngulo. Le agregamos entonces también el músculo homotransverso, por ejemplo, que es un músculo que se origina en las alas del atlas y se inserta en el acromión de la escápula. Este músculo, por ejemplo, cuando el miembro torácico está en apoyo, ayuda a los movimientos laterales del cuello. Sin embargo, cuando el miembro torácico se encuentra elevado, ayuda entonces a llevar hacia craneal a la escápula. Vamos a ver también, por ejemplo, que se agrega a este grupo el músculo brachiocefálico y el músculo dorsal ancho.
Vamos a ver con respecto a las acciones de los músculos en general, del grupo de músculos extrínsecos del miembro torácico, que por ejemplo el músculo trapecio en sus dos porciones cumple funciones opuestas, como por ejemplo la porción cervical lleva la escápula hacia craneal, mientras que la porción torácica dirige la escápula hacia caudal. Cuando ambas porciones se contraen, producen la abducción del miembro torácico. Mientras que, por ejemplo, el músculo dorsal ancho tracciona el húmero hacia caudal. El músculo serrato ventral en su porción cervical lleva la escápula hacia craneal, mientras que en su porción torácica dirige la escápula hacia caudal. El músculo pectoral en general lo que hace es la aducción del miembro torácico. Además, vamos a ver que el músculo romboides ayuda principalmente a la abducción del miembro torácico y también a elevar la cabeza en su porción cefálica. Y en el caso de los animales mayores, la porción cervical se extiende hacia la cabeza también, y por lo tanto la porción cervical en los animales mayores solamente ayudaría a elevar la cabeza. En el caso del músculo brachiocefálico, vamos a mencionar que este músculo, como va desde el húmero hasta la cabeza, cuando el miembro torácico está en apoyo, lo que hace es ayudar a los movimientos laterales de la cabeza cuando se contraen de un solo lado. Si se contraen los brachiocefálicos de ambos lados, ayudan a bajar la cabeza, a llevar la cabeza hacia ventral. Mientras que cuando el miembro torácico está en elevación, el músculo brachiocefálico ayuda a llevar el miembro torácico hacia craneal. Eh, entonces vamos a ver acá la imagen rotulada con los músculos extrínsecos del miembro torácico. Considerar que, por ejemplo, el músculo brachiocefálico en el caso de los carnívoros presenta dos porciones originadas desde la clavícula fibrosa o clavícula vestigial. Mencionar también que los cuadrúpedos no presentan una clavícula ósea, como en el caso de los primates o nosotros también humanos, donde vamos a ver que la clavícula, al estar ausente en cuadrúpedos, eventualmente puede presentar una pequeña mineralización de este tendón central, de este rafe, que es el remanente evolutivo de una clavícula. En el caso particular solamente de los felinos existe una clavícula ósea, pero que no es funcional, es muy pequeña y está dentro del espesor del músculo brachiocefálico. Las porciones que se originan desde el músculo brachiocefálico corresponden a la porción cleidobraquial, que va de la clavícula fibrosa hasta la cresta humeral, mientras que la porción que va de la clavícula vestigial a la cabeza se llama cleidocefálica y se divide en dos porciones. La porción cleidocefálica se divide en una porción más dorsal que se llama porción cleidocervical, y además en una porción más ventral que se llama cleidomastoidea, que va hacia el proceso mastoideo del hueso temporal. En el caso de una vista lateral izquierda en una disección, es posible ver el músculo cutáneo del tronco, que es un músculo que está inmediatamente profundo a la piel y al tejido subcutáneo. Profundo a este músculo se encuentra el dorsal ancho. También es posible ver las porciones del trapecio. Esta línea blanca que está en el centro corresponde a la espina escapular. Se ve entonces el trapecio cervical y el trapecio torácico. Se ve una pequeña cinta que va por dorsal, que va superficial al músculo esplenio, correspondiente entonces a la porción cefálica del músculo romboides. Recuerda que el romboides se encuentra profundo al trapecio y al mismo tiempo superficial al músculo esplenio. Se ve el músculo brachiocefálico, se ve la porción cleidobraquial, la porción cleidocervical y la porción cleidomastoidea. Se ve también el músculo homotransverso,
además del músculo pectoral profundo. Eso es lo que se alcanza a distinguir en esta imagen en relación a músculos extrínsecos del miembro torácico. En la presente imagen están también los músculos extrínsecos del miembro torácico. Mencionar las porciones que presentan los carnívoros, que ya se hizo referencia a esto hace unos momentos. Por lo tanto, bueno, acá están escritas y vamos a hacer el comparativo con animales mayores. Nuevamente acá la imagen de muestra, en este caso era para poder identificar las porciones del músculo brachiocefálico que ya fueron mencionadas con anterioridad. En el caso particular del músculo pectoral de los felinos, vamos a indicar que además del pectoral mayor, que sería el homólogo al pectoral superficial, y el pectoral menor, que sería el homólogo al pectoral profundo, en los felinos se agregan dos porciones más, que son el músculo pectoantebraquial, que es una porción que va desde el esternón hasta el radio, y el músculo xifohumeral, que va del cartílago xifoides al húmero. Esto es para entregarle entonces mayor fuerza al felino en actividades como son la caza y escalar. Diferencia entonces con animales mayores en cuanto a músculos extrínsecos, vamos a mencionar primero que en el caso del músculo romboides, en los animales mayores solo existe la porción cervical y la porción torácica, estando ausente la porción cefálica. En la imagen de acá aparece entonces el músculo trapecio cervical, trapecio torácico, profundo el trapecio cervical, viene entonces el romboide cervical y luego más profundo el esplenio. El músculo trapecio cervical, perdón, el músculo romboide cervical es mucho más largo, más extenso y se dirige hacia la cabeza en los animales mayores. Otra diferencia es que en el equino el músculo homotransverso se fusiona al músculo brachiocefálico. Por lo tanto, no vamos a ver que el músculo homotransverso se inserte en el acromión en el equino, además porque el equino carece de acromión en su escápula. Vamos a ver entonces que se termina fusionando el homotransverso al brachiocefálico. Otra diferencia es que en los animales mayores también aparece un músculo denominado subclavio que se encuentra inmediatamente craneal al músculo supraespinoso. Este músculo subclavio se va a originar en la escápula y se va a insertar en las primeras costillas en el caso del equino. En rumiantes se inserta medial también al músculo brachiocefálico, fusionándose entonces con la fascia profunda del cuello. Sin embargo, suele ser un músculo bastante pequeño, tanto en equinos como en rumiantes, representando un músculo de muy poca importancia, pero es un músculo que no presentan los animales de compañía, por lo tanto es importante mencionarlo. Con respecto a las porciones del brachiocefálico, acá hacemos el comparativo con animales mayores, donde podemos ver que en el caso del equino, el músculo brachiocefálico presenta una porción cleidobraquial y una porción cleidomastoidea solamente. Por lo tanto, el equino presenta solo porción cleidomastoidea. En este caso, en la porción denominada como cleidocefálica. El bovino o los rumiantes en general presentan una porción cleidobraquial además, y la porción cleidocefálica se divide en una porción cleidomastoidea, al igual que el equino y al igual que carnívoros. Sin embargo, en los rumiantes aparece una porción que es la cleido-occipital, que es distinta de la porción cleidocervical presente en animales de compañía. Acá está presente la imagen de equino con la rotulación de los músculos.
La misma imagen en el caso de rumiantes, de bovino. No hay grandes cambios en relación a la musculatura que estamos tratando, por lo tanto no nos vamos a detener en esto. Sin embargo, es para que, vamos a dejar esta imagen para que la puedan entonces revisar. En el caso de aplicación clínica de la musculatura del cuello, podemos mencionar que existe una región denominada clínicamente como la tabla del cuello, correspondiente a la sumatoria del músculo brachiocefálico y homotransverso, que van a ser entonces en este caso em, el área donde se va a aplicar una inyección o una área de elección para aplicar entonces inyecciones intramusculares en el caso sobre todo de los equinos, donde se prefieren entonces se prefiere la región más caudal de estos dos músculos, casi en el límite con el miembro torácico. Luego vamos a ver entonces que inmediatamente ventral al músculo brachiocefálico se encuentra el surco yugular, por donde pasa la vena yugular externa, que es el punto de elección en animales mayores para poder abordar entonces de forma endovenosa al paciente. Luego por ventral al surco yugular o la vena yugular externa aparece el músculo esternocefálico. Por lo tanto, el surco yugular está delimitado por dorsal por el músculo brachiocefálico y por ventral por el músculo esternocefálico. Luego, con respecto a los músculos intrínsecos del miembro torácico, vamos a mencionar que estos músculos corresponden a aquellos que tienen tanto su origen como su inserción dentro del miembro torácico, como lo pueden ser, por ejemplo, el caso del músculo deltoides, que se origina en la escápula y se inserta en el húmero, por ejemplo. En cuanto a músculos intrínsecos, los que se alcanzan a ver en esta imagen son, como había mencionado recién, el músculo deltoides, que se origina en la espina escapular, se inserta en la tuberosidad deltoidea del húmero y presenta una porción escapular que es la que se origina desde la espina escapular, mientras que hay una porción acromial que se origina desde el acromión de la escápula. Mencionar también que, por ejemplo, en el caso del equino, como el equino carece de acromión, no existe porción acromial en el músculo deltoides de esta especie. Vamos a indicar también que se ve por lateral en esta vista el músculo trapecio, perdón, el músculo tríceps braquial, que en esta imagen se ve la cabeza larga del tríceps braquial y se ve también la cabeza lateral. En el caso particular de carnívoros y de rumiantes, vamos a ver que el músculo tríceps braquial presenta cuatro cabezas, una cabeza larga, una cabeza lateral, como se ve en la imagen, le sumamos una cabeza medial y una cabeza accesoria. Recordar que las cabezas de los músculos son los puntos de origen de estos, por lo tanto vamos a ver que la cabeza larga se origina de la escápula, la cabeza lateral, la cabeza accesoria y la cabeza medial se originan desde el húmero y todas las porciones del tríceps braquial se insertan en la tuberosidad olecraniana de la ulna, siendo entonces el músculo tríceps uno de los principales en extender la articulación del codo en conjunto con el músculo anconio, que es un extensor auxiliar del codo, y el músculo tensor de la fascia antebraquial, que también es un extensor auxiliar. Si se retiran los músculos extrínsecos como el trapecio, por ejemplo, el homotransverso o el brachiocefálico, nos vamos a encontrar entonces con el resto de músculos intrínsecos del miembro torácico, como lo son, por ejemplo, el músculo supraespinoso, el músculo infraespinoso, el músculo redondo mayor, el músculo redondo menor. Por medial, en la escápula se puede ver el músculo subescapular y el músculo coracobraquial, además de los ya mencionados. Todo este grupo muscular en conjunto tiene como función estabilizar la articulación del hombro, vale decir, mantener entonces el húmero y la escápula unidos entre sí, reforzando esta articulación.
Entonces vamos a ver que este grupo muscular encargado de estabilizar el hombro corresponde al supraespinoso, al infraespinoso, al redondo mayor, al redondo menor, al subescapular y al coracobraquial. Además, en esta imagen se ve la cabeza lateral del tríceps, la cabeza larga. Aparece también el músculo braquial, que junto con este músculo que no está rotulado acá es el músculo bíceps braquial. Entre el braquial y el bíceps braquial flectan la articulación del codo. En el caso de animales mayores, mencionar algunas diferencias, como lo son que, por ejemplo, en el caso del equino, el músculo tríceps braquial no presenta una cabeza accesoria, solamente esto ocurre en carnívoros y en rumiantes. Además, vamos a ver que el músculo bíceps braquial en carnívoros presenta dos tendones de inserción hacia el radio y hacia la ulna. Sin embargo, en animales mayores se le agrega un tercer tendón, que está rotulado acá con un número 14, denominado como lacertus fibrosus, que llega a insertarse al músculo extensor radial del carpo. En el caso del equino, el músculo bíceps braquial también presenta un tendón central que actúa almacenando fuerza en forma de estiramiento. Por lo tanto, el codo en el equino se extiende activamente, mientras que la flexión del codo ocurre netamente por este tendón que actúa como un elástico para flectar el codo de manera automática. En cuanto a músculos intrínsecos en esta imagen, puede verse el músculo deltoides, se ve la porción escapular y la porción acromial de este músculo, se ve la cabeza larga del tríceps, la cabeza lateral, se ve el músculo braquial y se ve el músculo bíceps braquial. Ambos entonces están separados por el músculo brachiocefálico y el músculo pectoral, que también se insertan en el húmero. En este caso, el brachiocefálico y el pectoral se insertan en la cresta humeral, mientras que el braquial se origina desde el húmero y se inserta en el radio por medial, mientras que el bíceps braquial se origina en el tubérculo supraglenoideo de la escápula y se inserta en, en la cara medial del radio y de la ulna. Recordar que en animales mayores el bíceps braquial tiene un tercer tendón de inserción denominado lacertus fibrosus, que se inserta en este músculo que está acá, que corresponde al extensor radial del carpo. Obviamente en carnívoros no existe el músculo o el tendón extra del bíceps correspondiente al lacertus fibrosus. También mencionar que en el caso del equino, el bíceps braquial tiene dos tendones de origen, a diferencia del resto de las especies donde solamente hay un tendón. Con respecto a los músculos craneales del antebrazo, vamos a mencionar que estos músculos tienen como función extender el carpo y los dedos. De medial a lateral son cuatro: el extensor radial del carpo, el extensor digital común, el extensor digital lateral y el ulnar lateral. Todo este grupo completo se origina desde el epicóndilo lateral del húmero y desde la cresta supracondilar lateral. Se insertan en distintos lugares. En el caso del extensor radial del carpo, vamos a ver que se inserta a nivel de los metacarpianos más mediales. Vamos a ver que el extensor radial del carpo se divide en el número de dedos de apoyo, dependiendo de la especie. Entonces, en el caso de carnívoros se divide en 4 tendones, en rumiantes se divide en 2, y en equinos no hay divisiones, obviamente, como hay solamente un dedo, existe un tendón de inserción. Luego el músculo extensor digital lateral es un músculo más pequeño que en el caso de los carnívoros le entrega un refuerzo al extensor digital común únicamente para los 3 dedos más laterales, que serían el dedo 3, el dedo 4 y el dedo 5. El músculo ulnar lateral se inserta en el metacarpo por lateral. Le agregamos también este músculo que corresponde al abductor largo del dedo 1,
que en animales mayores, como no hay dedo 1, se llama músculo oblicuo del carpo. En el caso de los caninos, existe este músculo que es inconstante en esta especie, que se llama músculo brachiorradial, que se origina también desde la cresta supracondylar lateral del húmero y se inserta en el centro de la diáfisis del radio. En el caso de los caninos es inconstante y cuando se presenta es un músculo muy débil, muy delgado. Sin embargo, en los felinos este músculo es bien desarrollado y siempre está presente en esta especie, siendo entonces un músculo más que ayuda a la flexión del codo. Profundo a los músculos extensores del carpo y de los dedos, entre el húmero, el radio y la ulna, se encuentran los músculos pronadores y supinadores. En el caso de carnívoros encontramos el pronador teres, que se encuentra en la superficie medial de la articulación del codo, el músculo supinador que se encuentra por lateral. Entre el radio y la ulna aparece el pronador cuadrado. Toda esta musculatura es más desarrollada en el felino, donde vamos a ver que, por ejemplo, el músculo pronador teres o pronador redondo es mucho más largo, llegando hasta el centro del radio, por ejemplo. Vamos a ver que en caninos también están presentes estos músculos, menos desarrollados que en el felino. Y luego vamos a ver que en animales mayores solamente el bovino presenta un supinador, pero es muy débil, ya vestigial. Y los equinos no presentan ninguno de estos músculos. En el caso de el equino, como mencionaba anteriormente, es solo un tendón de inserción del extensor digital común que llega al proceso extensor de la falange distal, mientras que en bovinos vamos a ver que en el dedo 3 se inserta el extensor digital común solamente, mientras que en el dedo 4 se inserta el extensor digital común y el extensor digital lateral. Entonces vamos a ver que en el caso de los rumiantes, el músculo extensor digital común presenta dos vientres, un vientre medial y uno lateral. Cada uno de esos vientres va a emitir dos tendones, por lo tanto, cada vientre emite un tendón, entonces ahí van a estar los dos tendones que van a cada dedo. Sin embargo, el tendón medial se abre en dos para poder insertarse en el dedo 3, mientras que el vientre lateral del extensor digital común no se divide, no se abre ningún tendón y se inserta en el dedo 4, y el segundo tendón para inserción del dedo 4 está conformado por el músculo extensor digital lateral. Entonces, vamos a ver que en esta imagen encontramos el músculo extensor radial del carpo más craneal, luego el extensor digital común, el músculo extensor digital lateral y el músculo ulnar lateral. Con un color gris, el músculo brachiorradial inconstante en el equino, constante y bien desarrollado en el felino. Aparece acá el músculo abductor largo del dedo 1, que en animales mayores se llama músculo oblicuo del carpo. Con respecto a los músculos flexores del antebrazo, vamos a mencionar que en el caso de los carnívoros, vamos a ver que el flexor radial del carpo, o primero, antes de describir, mencionar que hay una musculatura homóloga, vale decir, si existe un músculo extensor radial del carpo, va a haber un flexor radial del carpo. Si existe un extensor ulnar del carpo, que era el nombre anterior al músculo ulnar lateral, y es el mismo músculo, pero antes se llamaba extensor ulnar del carpo. Si hay un extensor ulnar del carpo, entonces, o un extensor ulnar del carpo, va a haber un flexor ulnar del carpo. Tanto el flexor radial del carpo como el flexor ulnar del carpo están separados entre sí por el músculo flexor digital superficial, que se va a insertar en la falange media de los dedos de apoyo, mientras que más profundo viene el flexor digital profundo,
que sigue de largo, entonces viene por acá, sigue de largo hasta la falange distal, específicamente el proceso flexor de la falange distal. En el caso de animales mayores, vamos a mencionar que el flexor radial del carpo con el flexor ulnar del carpo se unen entre sí, no se encuentran separados entre sí por el flexor digital superficial. Entonces, en animales mayores, el contorno caudal del antebrazo está dado por el flexor radial y el flexor ulnar del carpo, además del músculo ulnar lateral que se desplaza un poco más hacia caudal en animales mayores. Luego viene el flexor digital superficial y luego ya el flexor digital profundo. Vamos a ver que en el caso del equino, entonces el flexor, bueno, que en todas las especies, perdón, el flexor digital superficial va a la falange media, el flexor digital profundo va a la falange distal. Salvo que en el caso del equino, como su mano es alargada, estos tendones van a ser mucho más largos. Vamos a ver que en la región de la mano encontramos algunas estructuras como son por ejemplo la mánica flexora, que corresponde a el músculo flexor digital superficial perforado por el músculo flexor digital profundo. Entonces, como el flexor digital superficial llega a la falange media del dedo, de los dedos, el flexor digital profundo lo perfora para poder seguir su camino hacia la falange distal. Además, en la cara palmar de los metacarpianos encontramos el músculo interóseo. Estos músculos interóseos van acompañando a los metacarpos por palmar, tanto en caninos como en felinos. Son los músculos interóseos con un vientre muscular bien desarrollado, mientras que en animales mayores los músculos interóseos son netamente ya más tendinosos, careciendo entonces de vientre muscular. Vamos a ver entonces que el músculo interóseo se inserta en los huesos sesamoideos proximales y luego se va hacia dorsal del dedo para poder reforzar al músculo extensor digital común. En el caso del equino, como el equino tiene solo un dedo, conservan entonces solo un interóseo, el interóseo 3, que también se conoce como interóseo medio. Y popularmente este tendón se conoce como ligamento suspensor del nudo, como este ligamento suspensor del nudo en el caso del equino. Entonces, de superficial a profundo en los equinos, en la cara palmar de la región metacarpal, vamos a ver entonces el músculo flexor o el tendón del músculo flexor digital superficial. Luego el tendón del músculo flexor digital profundo. Recordar que cuando el flexor digital profundo perfora al flexor digital superficial, esto corresponde a la mánica flexora. Luego se ve entonces el músculo flexor digital profundo insertarse en los procesos flexores y en la línea semilunar de la falange distal. Luego ya más profundo viene el tendón interóseo, que se origina en la cara palmar de la fila distal del carpo y se origina también en la cara palmar de la base del metacarpo 3. Sigue su camino hacia distal, se abre en dos ramas, como se ve acá en la imagen, en una rama medial y una lateral. Cada una de estas ramas se vuelve a dividir en dos más, donde una rama se inserta en la cara abaxial o externa de los huesos sesamoides proximales y la rama dorsal se va a insertar en el tendón extensor digital común para reforzarlo. También se agregan los ligamentos accesorios o ligamentos frenadores, uno proximal y uno distal. El ligamento accesorio proximal va desde la cara caudal del extremo distal de la diáfisis del radio para insertarse entonces en el tendón del músculo flexor digital superficial, actuando como un refuerzo para este músculo, mientras que el ligamento frenador distal hace lo mismo desde la cara palmar de la base del metacarpiano 3.
y se inserta en el tendón del músculo flexor digital profundo para reforzar la acción de este último. Estos ligamentos accesorios, más los tendones del flexor digital superficial, más el tendón del flexor digital profundo, más el tendón interóseo, además de los ligamentos sesamoides distales recto, oblicuo y cruzado, conforman lo que se denomina en el equino como el aparato suspensor del nudo, que corresponde entonces a este conjunto de estructuras que evita la hiperextensión del nudo y almacena fuerza en forma de elástico. Entonces cada vez que el caballo pisa, todos estos elásticos se estiran para que el equino, entre comillas, rebote mientras va caminando, lo que contribuye entonces al ahorro de energía de esta especie para poder cubrir grandes distancias. Con respecto a los músculos del miembro pélvico, los vamos a dividir por región topográfica para poder estudiarlos. Mencionar que en el caso de carnívoros, caninos específicamente, encontramos en el grupo glúteo el músculo glúteo superficial, que es menos desarrollado en cuadrúpedos. En estas especies, en los cuadrúpedos, el músculo glúteo medio es el más desarrollado de este grupo. Profundo el músculo glúteo medio, viene el músculo piriforme y luego profundo el músculo piriforme, el músculo glúteo profundo. En el caso particular de los felinos se agrega el músculo glúteo femoral. En general, el grupo glúteo se origina desde el ilion, sin embargo, el músculo glúteo superficial se origina desde la fascia glútea, que es la continuación de la fascia toracolumbar. Entonces, la fascia toracolumbar se continúa luego como la fascia glútea, y la fascia glútea es el punto de origen del músculo glúteo superficial que se inserta en el trocánter mayor del fémur. Luego el glúteo medio se origina desde la cara glútea del ala del ilion y se inserta en el trocánter mayor también. El glúteo profundo se origina desde el cuerpo del ilion y se inserta en el trocánter mayor del fémur. El músculo piriforme, que es un poquito más superficial al glúteo profundo, está entre el glúteo profundo y el glúteo medio. Este músculo piriforme se origina desde la cresta sacral lateral y se inserta también en el trocánter mayor del fémur. Y en el caso del felino, el músculo glúteo femoral se origina desde la cresta sacral lateral y desde las primeras vértebras coxígeas en sus procesos transversos hasta fusionarse con el músculo bíceps femoral. En general, los músculos del grupo glúteo ayudan a llevar hacia caudal el fémur. Por lo tanto, ayudan a extender la articulación de la cadera o la articulación coxofemoral. En el caso específico del músculo glúteo femoral, este músculo ayuda, cuando se contrae de ambos lados, ayuda a que el felino pueda pararse sobre sus miembros pélvicos solamente, y cuando están en apoyo los miembros pélvicos, ayudan a los movimientos laterales de la cola, sobre todo para el equilibrio. Luego, profundo a los músculos glúteos se encuentra un grupo muscular denominados como músculos profundos de la articulación coxal. Básicamente este grupo muscular ayuda a estabilizar la articulación coxofemoral, vale decir, ayuda a fortalecer la unión entre el fémur y el acetábulo. Vamos a ver que estos músculos de craneal a caudal, luego del músculo glúteo profundo, son los músculos gemelos, en este caso músculo gemelo craneal, el músculo obturador interno, que es un músculo que rodea el agujero obturador por dentro de la cavidad pélvica. Su tendón sale por la incisura isquiática menor y se inserta en la fosa trocantérica del fémur. Luego, los músculos gemelos, ya sea gemelo craneal o gemelo caudal, se originan en la cara lateral del isquion y también van a la fosa trocantérica del fémur. Y luego más caudal aparece el cuadrado femoral, que se origina de la superficie ventral de la tábula del isquion y se inserta también en la fosa trocantérica. En general, bueno, y también aparece el músculo obturador externo. Este obturador externo hace lo mismo que el obturador interno, pero por fuera de la cavidad pélvica, vale decir, envuelve el agujero obturador o cubre el agujero obturador por ventral
y tiene un tendón que se dirige hacia la fosa trocantérica del fémur. Entonces, estos músculos también se conocen como rotadores, y su función va a ser, entonces, además de estabilizar la articulación del coxo femoral, ayudan a que el fémur rote sobre su propio eje. Luego, con respecto a los músculos de la región femoral caudal, vamos a encontrar el músculo bíceps femoral, el músculo semitendinoso un poquito más medial, y más medial todavía el músculo semimembranoso. Vamos a agregarle también el músculo abductor crural caudal, que en este caso se encuentra en carnívoros. En el caso del canino, el músculo abductor crural caudal se origina desde el ligamento sacrotuberal y se termina fusionando el músculo bíceps femoral para insertarse en la fascia crural en conjunto con el mismo músculo bíceps femoral. Este bíceps femoral se va a originar desde el isquion y también desde el ligamento sacrotuberal en el caso de los caninos. Se va a insertar en 3 lugares distintos: en la fascia lata o fascia femoral, en la fascia crural o fascia de la pierna o fascia tibial, y también forma una aponeurosis que va a envolver al tendón calcáneo común para poder insertarse entonces en la tuberosidad calcánea. Entonces el músculo bíceps femoral va a ayudar a la extensión de la articulación coxofemoral por la inserción en la fascia lata. La inserción en la fascia crural nos va a producir la flexión de la articulación genual, y la inserción en la tuberosidad calcánea nos ayuda a la extensión de la articulación del tarso. Entonces el bíceps femoral tiene 3 acciones: la extensión de la articulación coxofemoral, la flexión de la articulación genual y la extensión de la articulación talocrural. Luego, más medial, viene el músculo semitendinoso, que se origina entonces en la cara ventral de la tabula del isquion y se inserta en el cóndilo medial de la tibia. El músculo semimembranoso hace algo bastante similar, solamente que tiene 2 porciones, una porción craneal y una porción caudal. Estos músculos, los 3, se conocen como músculos isquiotibiales también, porque van del isquion a la tibia. Y también el músculo semitendinoso y semimembranoso, la única acción que presentan, o la principal, es la de flexión de la articulación genual, pero también ayudan a la extensión de la articulación genual, perdón, de la articulación coxofemoral. Entonces, el semitendinoso y semimembranoso flectan la articulación genual y extienden la articulación coxofemoral. En el caso de diferencias con animales mayores, vamos a mencionar que en el caso de los rumiantes, el músculo glúteo superficial se fusiona al músculo bíceps femoral, generando entonces un músculo glúteo bíceps, así se llama este músculo, glúteo bíceps en los rumiantes, que cumple las mismas acciones básicamente que el bíceps femoral. Vamos a ver entonces también que los animales mayores no presentan músculo piriforme, tampoco presentan músculo abductor crural caudal. En el caso del felino, como el felino no tiene el ligamento sacrotuberal, el músculo bíceps femoral no se va a originar del ligamento sacrotuberal, sino que solo desde el isquion. Lo mismo con el músculo abductor crural caudal, que en el felino se va a originar solamente desde el isquion. Con respecto a los músculos de la región femoral por medial, vamos a ver que más superficial encontramos el músculo sartorio, que se origina desde la superficie ventral del ala del ilion. En el caso de los caninos, solamente el músculo sartorio se divide en 2 porciones, en el sartorio craneal y el sartorio caudal.
La función del músculo sartorio es flectar la articulación coxofemoral, vale decir, lleva el fémur hacia craneal y también participa como extensor de la articulación genual. En todas las otras especies, en felinos, vale decir, en equinos y en rumiantes, el músculo sartorio es una sola cinta muscular sin porciones craneal ni caudal. Luego aparece el músculo pectíneo, que es un músculo que se origina desde el pecten del pubis y se inserta en la tibia por medial. Y o en el húmero, perdón, en el fémur, se inserta específicamente en el margen medial de la cara áspera del fémur. La función del músculo pectíneo principalmente es la de estabilizar la articulación coxofemoral, donde por ejemplo vamos a ver que en caso de displasia de cadera, el músculo pectíneo se hipertrofia. Por lo tanto, es una forma de identificar una displasia de cadera de forma clínica, sin radiografías, cosa que también es muy necesaria la radiografía para poder diagnosticar una displasia de cadera. Se puede complementar este diagnóstico con el tamaño, en este caso, o el aumento de tamaño del músculo pectíneo. Ahora, entre el músculo sartorio y el músculo pectíneo y el tendón inguinal, que es el tendón del músculo oblicuo abdominal externo, se forma el trígono femoral, que es un triángulo donde va a pasar la arteria femoral, la vena femoral y el nervio safeno. Entonces, cobra una especial importancia clínica el trígono femoral, donde va a ser uno de los puntos para poder tomar pulso en pacientes animales de compañía, en este caso caninos y felinos. Vamos a ver entonces que también aparece el músculo gracilis y el músculo aductor. Vamos a ver que el músculo aductor se divide en aductor corto, perdón, como la conformación estándar es aductor largo, aductor corto y aductor mayor. Sin embargo, vamos a ver algunas variaciones dependiendo de la especie. Por ejemplo, en animales mayores, todos estos aductores están fusionados, por lo tanto en animales mayores solo es un músculo aductor y nada más. En animales, en este caso de compañía, vamos a ver que el aductor largo está separado del aductor mayor y corto. Y el aductor mayor y corto están fusionados en animales de compañía. Entonces, este músculo que vemos acá corresponde al aductor mayor y corto fusionados, mientras que el aductor largo es un poco más corto, a diferencia de otras especies como humanos, por ejemplo, que sí es muy largo, que por eso hereda el nombre. Sin embargo, en caninos es muy corto este músculo. Luego, por ejemplo, en esta imagen se distingue además del aductor, que en este caso el músculo aductor lo que hace es llevar hacia caudal el fémur. Se distingue además el semimembranoso y el semitendinoso, que se describieron como músculos caudales de la región femoral. Con respecto a los músculos de la región femoral craneal, vamos a ver que aparece el músculo tensor de la fascia lata. Este tensor de la fascia lata se origina desde el ilion y se fusiona con la fascia lata o fascia femoral. Entre el músculo bíceps femoral y el músculo tensor de la fascia lata le dan soporte y le dan tensión a la fascia femoral o fascia lata. Por si acaso, el término lato o lata viene del latín y significa ancho. Entonces esta fascia lata o fascia femoral
es la que cubre entonces en la parte más superficial, ¿cierto?, a los músculos de la región femoral. Además del tensor de la fascia lata, vamos a ver que el músculo cuádriceps femoral es un músculo craneal de la región femoral dividido en 4 porciones. Una porción se llama recto femoral, que se origina desde el área para el músculo recto femoral en el cuerpo del ilion. Y tenemos los vastos, un vasto medial, un vasto intermedio y un vasto lateral, que se originan desde el fémur. En general, el músculo cuádriceps tiene dos acciones. Una acción es la flexión de la articulación coxofemoral y la principal es la extensión de la articulación genual. Entonces, la articulación genual se extiende gracias al sartorio, al tensor de la fascia lata y al cuádriceps femoral, mientras que la articulación genual se flecta por el bíceps femoral, el abductor crural caudal en las especies que lo presentan, el semitendinoso y el semimembranoso. La articulación coxofemoral se extiende gracias al músculo, a los músculos glúteos, al músculo glúteo superficial, glúteo medio, músculo piriforme y glúteo profundo, además del músculo cuadrado femoral, eh, además del músculo, de los músculos aductores. Luego vamos a ver también que el fémur rota gracias a los músculos rotadores, como su nombre lo indica, que son los músculos gemelos craneal y caudal, el músculo obturador externo y el músculo obturador interno. Y además el músculo cuadrado femoral, que también funciona como músculo rotador. Luego vamos a ver que en la región tibial o región crural, desde craneal hacia caudal, en el caso de los caninos y felinos, nos encontramos primero con el músculo tibial craneal. Luego aparece el músculo extensor digital largo, que es el homólogo al extensor digital común en el miembro torácico, solo que en el miembro pélvico se llama extensor digital largo. Luego viene el músculo fibular largo. Luego viene el músculo extensor digital lateral. Y luego vamos a ver que viene el músculo fibular corto, que está más adherido a la fíbula. Vamos a ver que entonces el músculo más craneal es el tibial craneal. Se va a originar desde la cresta tibial y se inserta en el metatarso, por lo tanto ayuda a la flexión de la articulación del tarso. Algo muy similar hace el fibular largo. Ayuda también entonces a la flexión de la articulación del, o sea, perdón, se origina desde en este caso, desde el cóndilo tibial lateral, el fibular largo, pasa caudal al maleolo lateral de la tibia y se inserta en el metatarso, por lo tanto ayudaría en este caso, a la extensión de la articulación talocrural. El músculo extensor digital largo comparte un retináculo con el tibial craneal y va a terminar entonces llegando hacia la falange distal de cada dedo de apoyo y como acción tendría la flexión de la articulación talocrural y la extensión de los dedos del miembro pélvico. El tendón del músculo extensor digital lateral, vamos a ver que es este más pequeñito que viene adherido casi a la fíbula. Como su nombre lo indica, extiende los dedos más laterales y en realidad solamente actúa como un refuerzo para el músculo extensor digital largo. El músculo fibular corto va adherido entonces a la fíbula y como función tiene la de
extensión también de la articulación talocrural. Luego viene por caudal de la tibia el músculo gastrocnemio, que tiene dos cabezas, o sea, dos puntos de origen. Ambos puntos de origen parten en el fémur. Vamos a ver que parten proximal a los cóndilos femorales. Forman un tendón de inserción para el tendón, para en este caso la tuberosidad calcánea. Y vamos a ver que ese tendón corresponde entonces al tendón calcáneo. En las especies que presentan en este caso músculo sóleo, que en este caso los caninos no presentan músculo sóleo, que es un músculo delgado que va acompañando a la cabeza lateral del gastrocnemio. Vamos a ver que el sóleo existe en los felinos y en los animales mayores. La sumatoria del músculo sóleo más los tendones de las cabezas del gastrocnemio forman lo que se denomina como tríceps sural. No es un término que se aplique en medicina veterinaria, se aplica más en la anatomía humana. Vamos a ver que luego, además del tendón calcáneo, que se forma por el gastrocnemio y por el flexor digital superficial, que también tiene un tendón muy potente que va a insertarse en la tuberosidad calcánea. Se le suman entonces las aponeurosis del músculo bíceps femoral, el músculo gracilis y el músculo semitendinoso, esto en el caso de los caninos, para formar el tendón calcáneo común. Entonces el tendón calcáneo común en caninos se forma por los músculos gastrocnemio, flexor digital superficial, bíceps femoral, semitendinoso y gracilis. Entonces sería gastrocnemio, flexor digital superficial, bíceps femoral, semitendinoso y gracilis. En felinos le sumamos el músculo sóleo y en el caso de animales mayores se le resta el músculo gracilis, que no participa en la formación del tendón calcáneo común. Se le agrega también el sóleo, que los caninos no presentan. Y el bíceps femoral en el caso específico de los rumiantes se cambia por el músculo glúteo bíceps. En esta imagen están estos músculos craniolaterales y caudales de la tibia, un poco más en detalle. El músculo flexor digital superficial va escondido dentro de las cabezas del gastrocnemio, se inserta en la tuberosidad calcánea y luego sigue hacia distal para insertarse en los dedos, en la falange media de los dedos. El flexor digital profundo está pegado en la tibia. Al estar adherido a la tibia, entonces va dirigiéndose hacia distal, emite un tendón que termina insertándose entonces en la falange distal de los dedos. Por lo tanto, como acción tendría el flexor digital profundo y el flexor digital superficial la extensión de la articulación talocrural y la flexión de los dedos. Acá está escrito lo que habíamos mencionado anteriormente, cómo se forma el tendón calcáneo común dependiendo de cada especie. Luego viene la misma imagen. Acá en este caso hay que mencionar algunas diferencias con respecto a los músculos craniolaterales de la tibia, donde vamos a ver que el equino no presenta músculos fibulares ni largo ni corto, sino que presenta solamente un músculo denominado fibular tercero. Vamos a ver que los rumiantes presentan fibular largo, fibular corto y también fibular tercero. Esa es una diferencia en cuanto a estos músculos. Luego, en el caso particular de los equinos, vamos a mencionar que el músculo fibular tercero se inserta en el en el metatarso 3 y tiene un segundo tendón de inserción en el tarso cuarto.
junto con el músculo flexor digital superficial, entre ambos, forman algo que se llama el aparato recíproco, que básicamente es cuando uno de los dos músculos funciona traccionando la articulación talocrural, el otro se estira como un elástico para luego entonces traccionar nuevamente la articulación y hacer que el músculo contralateral, o no contralateral, sino que el músculo opuesto se estire. Entonces, si se extiende el tarso, se contrae entonces, por lo tanto, el músculo flexor digital superficial con toda la masa muscular que está caudal a la tibia, se contraen y el fibular tercero se estira como un elástico. Luego el fibular tercero actúa como un elástico entonces para flectar la articulación talocrural, mientras que el flexor digital superficial se estira como un elástico. Entonces siempre va a haber un intercambio entre fuerza elástica para extensión y flexión del tarso. Entonces en el equino lo que hace entonces solamente es de forma activa, flecta la articulación coxal y automáticamente se flecta el tarso y la articulación talocrural. Y luego cuando el equino baja o lleva hacia el piso su miembro pélvico, automáticamente se extiende la articulación ginual y la articulación talocrural por el aparato recíproco. Cuando se corta el músculo fibular tercero, ocurre lo que estamos viendo en la imagen de abajo, donde lo normal es que el equino siempre tenga flectada la articulación ginual y flectada la articulación talocrural. Acá lo anormal es que está flectada la articulación ginual, pero está extendida la articulación talocrural. Eso es lo anormal y eso es cuando se corta el músculo fibular tercero. También el músculo tibial craneal en el equino se inserta además en el tarso 1 más 2. Y este tendón se denomina como tendón cuneano. Y este tendón cuneano está en este caso inserto en el tarso 1 más 2 y más profundo presenta una bursa sinovial que eventualmente se puede inflamar generando algo que se conoce como una patología que se conoce como Esparavan en el equino, que básicamente es claudicación por la inflamación de esta bursa sinovial que está comprimiéndose por el tendón cuneano.